Ahora sí, bueno, bendecido con toda bendición. Este es el pastor Leo Argañarás. Y la pastora Yayi Argañarás. Muy bien, estamos bendecidos de estar aquí en vivo otra vez con el programa La Gracia No Se Mezcla, a donde llegamos con la transmisión. Gloria a Jesús. Así es. Pasa que tenemos la cámara, no sabemos cómo se puso en Facebook, tocamos un botón en el teléfono. Quizás, bueno, es muy moderno el teléfono para mí, entonces, no sé, toqué algún botón y se puso la cámara, se dio vuelta. Pero bueno, bienvenidos al programa La Gracia No Se Mezcla. Este es el pastor Leo Argañarás. Y la pastora Yayi Argañarás. Estamos bendecidos con toda bendición. Escucha bien, en este programa vamos a mandar saludos. Oramos por tu petición, si necesitas oración. Vamos a orar por tu vida. Tenés algún familiar que está enfermo, tenés alguien que está pasando alguna dificultad económica, alguien que posiblemente por ahí está preso, lo que fuera, nosotros vamos a estar orando por tu petición también. Y el programa, ¿por qué se llama La Gracia No Se Mezcla? Porque por muchos años nos enseñaron para obtener algo de parte de Dios tenías que hacer algo. Entonces, todos nosotros vivimos de alguna forma, como recién estaba diciendo, en la religión, por ejemplo, ¿no? Alguna religión, la materia de religión en la escuela, por ejemplo. Y en nuestra mente, como recién les estaba diciendo, paradigmas, la Biblia habla de fortalezas mentales que nos enseñaron donde nosotros nos criamos, en el medio sociocultural, donde nosotros crecimos, aún nuestros padres, ¿no? Nuestros padres nos decían, si te portás bien, vas a recibir lo bueno. Si te portás mal, vas a recibir lo malo. Entonces siempre era algo meritorio. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él obtuvo por y para nosotros, y si hoy querés conseguir algo de parte de Dios, no es que tenés que hacer algo, sino que ya Cristo lo hizo. Pastora Yayi, muy bien. Claro que sí, de eso se trata este programa, podríamos llamarle, ¿no? De la gracia no se mezcla, porque como decía el pastor, estamos acostumbrados a hacer algo para obtener algo, estamos acostumbrados a que nosotros tenemos que esforzarnos para recibir algo, y se nos ha enseñado desde muy pequeño, bueno, desde que nacimos, ¿no? Como siempre decimos nosotros, porque cuando uno era niño daba los primeros pasos, ¿no? Nuestros hijos cuando caminaban, ¿qué hacía uno? Le aplaudían, ¿no? Te aplaudían, sí. Entonces te aplaudían. El niño, a pesar que es un bebé que está recién caminando, enseguida se da cuenta que está haciendo algo que y está recibe agradando, un premio. que está haciendo algo y está recibiendo un premio, está recibiendo algo a cambio. Entonces eso es lo que se nos ha implantado en nuestra mente, y por eso es tan fuerte sacarlo de nuestra mente, ¿no? Y lo tenemos ahí tan arraigado, porque siempre creemos que tenemos que hacer algo, y por eso creemos que tenemos que hacer algo para recibir de parte de Dios. Muy bien, el tema que tenemos hoy, cómo recibir sanidad y vivir una vida saludable, porque una cosa es recibir sanidad y otra es vivir una vida saludable. Las dos cosas están en la palabra. Las dos cosas las compró con su muerte, con el sacrificio, con su sangre derramada en la cruz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos ya entonces a los saludos, vamos a saludarlos, a aquellos que se están conectando. Acá tenés un mate. Esto es mate que tomamos nosotros cuando estamos en este programa. La gracia no se mezcla. Y pastora, ahí tenemos los hermanos que están mandando saludos. Amén. Y peticiones, muy bien. Sí, también pueden mandar peticiones, pueden mandar temas, como decíamos anteriormente, ¿no? Temas que quieran escuchar, que quieran que nosotros podamos desarrollar a través de alguno de los programas, así que bienvenidos sean. Saludamos a nuestra hermana Nedelsi Melgarejo, que es Elsie Melgarejo, bendecida con toda bendición. Ahí muy contento que te puedas conectar con nosotros. Amén. Amén. Así que, ¿te saludar? Saludos, sí. ¿Quién más está? Está Denise Leonida, también nos está mirando. Denise, te mandamos un saludo, oramos por tu vida, le damos gracias al Señor. Los momentos difíciles es cuando más nos acercamos quizás a Dios,
Y eso es bueno, eso es bueno. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué te acercás cuando los momentos son difíciles? Pero es así, nosotros cuando peor, en el peor momento, ahí, escuchá palabra, recibí palabra, porque es lo único que te puede levantar en los momentos difíciles. Lo decimos por experiencia, por supuesto. Así es, claro que sí. También saludamos a nuestra hermana Elsa Pérez. Elsa Pérez, bendecida, amén, muy contento de que esté ahí conectada también. Elsa. Elsa, sí, claro que sí. Saludos, Elsa. Siempre nos acordamos de vos, por supuesto que sí. De nuestra amada iglesia El Calvario de Manhattan, Amén. Queens, que ahí nos conocimos con nuestra hermana Elsa. Un abrazo, un saludo y gracias por estar ahí. Amén. También tenemos a Nelly Quiroz. Está ahí conectada también. Bendecida, Nelly. Muy contento que estés ahí conectada en este momento para escuchar este programa y compartir con nosotros también. Saludo, Nelly, muy bien, gloria a Jesús. También está Irma Miranda, también se conectó Irma, bendecida Irma, muy contento de que estés ahí conectada. Mirá, el pastor Mario Guajardo, un gusto que estés conectado, que estés en este momento mirándonos. Te enviamos un saludo de aquí de la ciudad de Nueva York, el pastor Leo y la pastora Yashi. Ahí están pidiendo oración por trabajo. Denis pide oración por trabajo. Amén. Sí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos, Señor, para que seas tú obrando la vida de Denis, para que, Señor, él pueda entender, recibir, Señor, tu palabra en este día, y para que, Señor, seas tú abriendo puertas, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Muy bien. Si alguno nos quedó, quizás quedó atrás, bueno, les saludamos ahí a todos. Más adelante vamos a seguir dando saludos. Sí, Nelly nos dice que es de Argentina, nosotros también. Bueno, yo nací en Argentina, en Buenos Aires, nací en Flores, me crié en Morón, y la pastora Yashi. Yo nací en Valparaíso, Chile. Yo pensé que así caballito, casi me dijo caballito. Y bueno, vine acá pequeña, así que también soy de acá, de Estados Unidos, así que de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, de la manzana. Muy bien, de Nueva York, así que saludo a todos los hermanos, todos los que se están conectando. El tema, vamos a ir hablando del tema y también vamos a ir saludando a los hermanos, los que se están conectando. Cómo recibir sanidad. Ese es un tema que toda la gente quiere saber. Para nosotros, recibir sanidad, esto lo podés compartir a alguien que está pasando un momento de enfermedad en este momento, a un familiar, a un amigo, a alguien, y uno dice, ¿la sanidad es para todos? La palabra correcta es sí. ¿La voluntad de Dios es que estemos sanos? La respuesta es sí. La voluntad, la postura de Dios es que estemos sanos físicamente. Amado, amada que está viendo hoy, Dios quiere que nosotros estemos sanos. Amén. ¿Y por qué lo decimos? Porque si nosotros estudiamos las Escrituras, que es lo que vamos a hacer hoy con la pastora Yashi, y vamos también a traer testimonios de lo que también nosotros vivimos con la palabra de Dios y nosotros como pastores, porque hoy pastoreamos acá en Nueva York, la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor. Tenemos 13 años que estamos pastoreando y entonces también conocemos un poco de lo que es pastorear, de lo que es trabajar con gente, trabajar con hermanos. Bueno, ya de antes trabajamos en varios ministerios, Dios nos dio esa gracia para poder pastorear y llegar a mucha gente. Así que la voluntad de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 23, Mateo 4, 23, pastora Yashi. Amén. Dice la palabra así. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Muy bien, sanando toda enfermedad. Amén. O sea que en tu mente tenés que recibir esta información correcta de que Dios, pastora Yashi, Él vino para sanar. Así es. O sea, aquí hablamos del evangelio, predicó el evangelio, del reino, pero dice sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea, si nosotros hablamos de Cristo, la salud, la sanidad, son dos cosas diferentes, salud y sanidad, pero hoy nos vamos a enfocar en la sanidad y después en la salud.
Claro. Sanidad es la voluntad de Dios. Así es, amén. O sea, me gustaría que tú digas conmigo, que digas con nosotros, la voluntad de Dios es que esté sano. Así es, esa es la voluntad de Dios, de que nosotros estemos sanos. Muy bien, esa es la voluntad de Dios. Entonces, primero ya tenés en tu mente recibir esta información correcta. La voluntad de Dios es que usted y yo estemos sanos. Yo no sé si, bueno, sí, vos junto conmigo hemos orado por mucha gente y hemos visto pastores orando, gente orando, y oran por un enfermo y dicen, Señor, pedimos sanidad por el hermano Rafael, y hace una oración de 4, 5, 10 minutos, y a lo último dicen, Señor, si es tu voluntad, sánalo. O sea, oraron para que Dios le sane, pero después dicen, si es tu voluntad. O sea, entonces ahí hay una contradicción. ¿Por qué? Exacto. Y yo sé que lo dicen porque dicen, bueno, si no se sana, no es que yo fallé en la oración, porque ellos se miran a ellos. Exacto. Pero la voluntad de Dios es que la persona sea sana. Esa es la voluntad de Dios. Ahora la persona puede recibir sanidad o no puede recibir sanidad, pero no es la culpa de Dios. Dios no Exacto. tiene que ver. Dios quiere que usted y yo recibamos esta palabra para poder vivir sanos. Sanos. Y si hoy alguien que está enfermo, Pastora Yashi, tiene que recibir la sanidad. la sanidad. ¿Por qué? Exacto. Porque la voluntad de Dios, conforme a lo que dice acá, cuando vino Jesús, ¿qué dice? Que Jesús anduvo sanando toda enfermedad y toda dolencia. Muy bien, Pastora Yashi, como el programa es La gracia no se mezcla, hay personas que para obtener esta sanidad que Cristo compró en la cruz, ellos quieren agregarle algo, quieren hacer algo. Y yo creo que ahí es donde se confunden, ¿verdad? Claro que sí. Lamentablemente, todas las personas en el cristianismo, podríamos decir, ¿no? En el cristianismo, han recurrido a cosas para obtener la sanidad. Ya Cristo nos entregó la sanidad, pero la persona siempre dice, pero algo tengo que hacer yo. O sea, tengo que ayunar para poder obtener la sanidad. Necesito, y depende de la sanidad, ¿no? Porque por ahí si una sanidad, un dolor de cabeza, solamente oran, Señor, llévate este dolor de cabeza. Y si no se lo llevas, se toman un Tylenol. Exactamente, está el plan B, que sería tomarse un Tylenol, ¿no? Pero la parte donde trae la mezcla es donde la persona quiere agregar el ayuno. Ahí estamos mezclando porque estamos dependiendo de algo que nosotros estamos haciendo para obtener esa sanidad. Ese es un punto número uno. Otro punto es comenzar a llamar personas para que todos se pongan en un mismo acuerdo y se haga una cadena de oración para orar, para obtener esa sanidad. Entonces las personas comienzan a tocar a diferentes personas porque mientras más somos, ¿no? Más Dios va a escuchar. Entonces de esa manera cree la persona que va a recibir la sanidad. Y está ignorando de que la sanidad ya está ahí para ello, porque ya Cristo lo hizo. Hace 2000 años atrás Cristo murió por esa enfermedad. Claro, entonces ahí viene el añadirle a la gracia. Porque acuérdate, la gracia no se mezcla. Y la salud y la sanidad es parte de esa gracia que Dios nos dio. Exacto. Es parte de cuando hablamos de gracia de Jesucristo, cuando hablamos de gracia del sacrificio de Jesús, es la obra terminada. Entonces cuando nosotros decimos es la gracia de Dios, es que ya Él lo hizo. Ya lo hizo, exacto. Como dice la pastora Yashi, ¿no? Él ya lo hizo. Entonces nosotros creemos que Dios lo va a hacer a través de alguien, posiblemente, que tiene el don de sanidad, dicen algunos. Otros dicen, no, es el pastor. Otros dicen, no, es el apóstol. Que él va a orar, o quizás él está más cerca de Dios. O sea, esas son fortalezas y paradigmas que se metieron en la mente de la enseñanza que nos dieron. Entonces dice, bueno, yo sé que ahora que somos más, entonces ahora va a suceder el milagro. Dios va a hacer el milagro. Exactamente. Entonces, lo que nosotros, a través de este programa, La Gracia No Se Mezcla, es queremos ubicarte, ¿no? Como Dios nos muestra en la palabra, de ubicarnos en el lugar correcto para que tú vivas una vida saludable. Pero si hoy estás enfermo, ya Dios ya lo hizo. Entonces lo que te toca a ti, lo que nos toca a nosotros es creer
lo que Cristo ya hizo, ¿cuándo? Hace 2000 años. Quédate porque eso es lo que te vamos a mostrar con la palabra de Dios. Claro. Primer punto, como dice la pastora, la voluntad de Dios, como dice, Él vino y anduvo sanando toda enfermedad y toda dolencia. Está hablando de Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret vino y anduvo sanando toda dolencia. Toda dolencia. Mirá lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Así es, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien, dice, y sanando a todos los oprimidos. Ya sabemos entonces que primero la voluntad de Dios es sanidad. Así es. Segundo, como leemos acá, sabemos que la enfermedad no es de Dios, porque acá dice Exacto. que los oprimidos por el diablo. Entonces ya sabemos que Dios no envía una enfermedad. Así es. Dios nos da una enfermedad. Algunos creen, ¿no? Pastora Yashi, muchos, inclusive, como yo digo, son fortaleza y pensamientos que nos pusieron en la mente, que nos decían, y bueno, Dios te quiere enseñar una lección, claro, o te estará enseñando una lección, o te está poniendo en ese lugar para llevarte a otro lugar. No es así. Dios no pone o te está enfermando para que caiga al hospital y le puedas hablar al de la cama de al lado. Tampoco es así. Muchas veces lo escuchamos eso, claro. Exactamente. Claro, sí. Dios me llevó al hospital para que yo pueda hablarle a tal persona. Y es más, yo lo dije en algún momento también. En algún momento cuando estaban los pactos mezclados, yo creía que a través de la enfermedad, recuerdo cuando caí al hospital por la vesícula, y yo decía, Dios me trajo al hospital para que yo orara por la señora que estaba acá y por la otra que estaba acá. Entonces eso me hacía conformarme de mi dolor y de mi enfermedad. Me hacía creer que Dios estaba conmigo y que Dios me dio esa enfermedad para que yo haga eso. Y realmente esa es una mezcla, porque Dios nunca te va a enviar una enfermedad para que vos le hables a alguien de Cristo. Porque yo no tenía que estar enferma para ir a un hospital a hablar. Tú no tienes que estar enfermo para ir a un hospital a orar por alguien. Puedes ir en cualquier momento que sientas el deseo y el anhelo de ir y predicar. Si tienes ese llamado de ir y predicar, puedes ir a un hospital, puedes ir a una cárcel, no necesariamente tienes que entrar a ese lugar, internarte tú para poder predicar. Claro, pero eso es lo que se testificaba muchas veces, ¿no? Inclusive el año 2008, me acuerdo que yo fui a ser de voluntario en el hospital Elmus, acá en Queens, y porque por la mente se me pasaba eso. Bueno, si tenés el tiempo o estás pastoreando o tenés el día libre, mejor anotate en algún lugar. Y me fui por un año, lo hice, estando de voluntario, orando por la gente. Sinceramente, o sea, hay cosas que dentro del ministerio que nos gusta hacer, otras que no nos gusta hacer. Entrar a los hospitales y ver la gente que se está muriendo, o sea, creo que no es muy agradable. Claro. Qué lindo el hospital, pero yo lo hacía quizás por temor, por decir, no quiero caer al hospital para predicar a la gente. Entonces ya tenemos otro punto: Dios no da una enfermedad. Tenés que sacártelo de la cabeza, porque si crees de esa manera, eso que estás viviendo, nunca vas a ser libre de esa enfermedad. Y no tiene la culpa Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya nos sanó, ya Dios te sanó, ya Dios lo hizo. Pero si la persona sigue creyendo que Dios le envió esa enfermedad, entonces la persona va a seguir con eso. Exacto. Y de eso tenemos mucho testimonio. Porque mi padre, que creyó del año 87, que le sirvió al Señor, hasta el año 2017, pero los últimos años de él estuvo postrado en una silla de ruedas. Y cuando yo hablaba con él por teléfono, ya tenía 83 años, y hablaba con él y me decía, bueno, es la voluntad de Dios que yo esté acá. O porque yo, siendo cristiano, me decía, me equivoqué, pequé, me decía. Y entonces la mente de él se formó eso y no podía salir. Y yo trataba de alguna forma, ¿no? De acá de Estados Unidos, vivía en Argentina, y trataba de alguna forma enviarle palabras, decirle, ya Cristo te sanó, ya Cristo te perdonó, ya Cristo lo hizo. Y es lo que hoy nosotros, con este programa, La Gracia No Se Mezcla, queremos ponerle a la gente, y sobre todo a aquellos cristianos que todavía están en estos pactos mezclados, para que puedan salir y llegar a este lugar donde no podés mezclar la gracia. Exacto. Si vos querés decir que vas a
tener la sanidad por algo que podés hacer o por algo que hacen en la iglesia todos juntos, ¿no? Claro. Entonces nunca va a salir adelante. Pastora Yashi, vamos a saludar a los hermanos, a los que están conectados. Hay pastores que se conectaron, hay hermanos. Así es, vamos a saludar. Quería saludar a la hermana Sandra Vicentí, que se conectó. Ella siempre se conecta para ver las enseñanzas, las prédicas, así que te amamos mucho y muy contento que te hayas conectado con nosotros ahí, Sandra. También se conectó nuestra hermana Karin Ames. Amén, Karin Paola, así que te saludamos. Bendecida con toda bendición. Con toda bendición, muy contento que estés ahí conectada con nosotros. Esta gente de New Jersey, New Sí. Jersey, Ajá. Sandra, Karin de sí. New Jersey, muy bien. Así que tenemos New Jersey ahí con Amén. nosotros. Son gente que nos conocemos, que somos de acá, del área. Gloria a Así Jesús. es. Y Félix Taveras. Félix Tavera también se conectó. Te saludamos también, Félix. Ahí contento que te conectaste. Junior Suárez también se conectó. Junior Suárez nos conocimos en Way Out. Yo enseñé por 14 años en Way Out, un centro de rehabilitación para drogadictos, donde salí del año 97, estuve 96, 97, un año ahí. Después me convertí en un maestro representante de Way Out y ahí conocimos a Junior. Así que Junior está acá en el Bronx. Saludos, Junior. Gloria Amén. a Jesús. Ahí está saludando Junior también. Dice Dios bendiga siempre. Amén. Bendecido. También Gloria Ortiz también se conectó. Bendecida. Te saludamos también. Gloria Ortiz. Te saludamos, Gloria de Pensilvania, si no me equivoco. Si no nos equivocamos, creemos Sí. que es Gloria de Pensilvania. Sí, vi al pastor Fabio Sosa, mirá Sí, vos. ahí está Fabio Sosa. Fabio Sosa, muy bien, te Sí. saludamos, Fabio. Siempre estamos conectados con vos. Pastor Fabio Sosa es Amén. originario, se dice. Es de la República Argentina también, gloria a Así Dios, es. pero vive en Estados Unidos de América. Nos conocimos acá en Nueva York. Así es, te saludamos también, Pastor Fabio, saludos a la familia, a tu esposa, amén, muy contento que estés ahí conectado, amén. Él dice, es por la gracia solo, así es, solo por la gracia. Amén. También Javier Tosto también está conectado, dice, hola pastores, bendecidos, saludos, amén. Pastor Javier Tosto de Ciudad Vita, qué bueno, Ciudad Vita nos están mirando. Qué bueno, qué bendición. Un amigo Javier, qué bueno. Amén, amén. También Javier Noguera también está ahí conectado, dice bendecidos con toda bendición. El evangelista Javier Noguera de Argentina, de Buenos De Aires, Buenos Aires, de Argentina. Burlingame. Muy Ay, bien. muy bien. Ese es Partido de Morón todavía, ¿no? Si no me equivoco, Sí. Partido de Morón, sí, Partido de Morón. Nuestros barrios. También Carlos Hernández, Carlos Bocanegra Hernández, también nos saluda, dice saludos desde Victoria, Tamaulipas, México. México, wow. muy Saludos. bien. Saludo. Ahora empezaron los saludos de México. Wow. El pastor Arthur también está ahí conectado, dice hola pastor, bendecido, amén. Saludamos. Artur Perales. Artur Perales, que sabe todos los temas de la Biblia. Amén, Si usted quiere amén. preguntarle algo, pregúntele al pastor Artur Perales. Así es, Así que le- él siempre le va a responder como Sí. muy buen maestro. Así Muy que, bien, qué lindo. muy bien. También saludamos a Verónica Argañarás, bendecida. Verónica Argañarás es mi cuñada, así que le mando un beso grande, muy bendecida. Sí, Verónica es mi hermana, con ella venimos juntos a Estados Unidos y estamos acá. Ella vive en Queens, un saludo para Francisco Obregón y Verónica Argañarás. Yo sé que Dios está haciendo grandes cosas en sus vidas también. Amén, así es. Así que bueno, ahí los saluda el pastor Fabio Sosa, dice, siempre que puedo los sigo, es una bendición escucharlos. Amén. La gracia no se mezcla. ¿Por qué nosotros estamos tan interesados en que la gente reciba la gracia? Porque cuando vos recibís la gracia, tenés los beneficios, te convierte en beneficiario. La palabra beneficiario es cuando, por ejemplo, viste que dan un seguro médico, te dice, usted tiene estos beneficios, entonces puede disfrutar de estos beneficios. O Claro. el pastor Arto dice algunas cosas nomás. No. No, yo creo que para mí un fenómeno. Sí. Algunas nomás, nosotros todas las que no contestemos se las vamos a mandar al pastor Arthur. Que las conteste él. Las difíciles. Las difíciles se las mandamos a él. Tenemos hermanos también, nada. Entonces, cuando la gente mezcla la gracia, no puede tener los beneficios, como por ejemplo lo que hablamos hoy, salud, sanidad divina.
Y si conocés la gracia, recibís el nuevo pacto, entonces eso que vos, que ya está hecho para vos, pero que no lo podés llegar, ¿por qué? Porque hay un obstáculo. El obstáculo es lo que tú le estás agregando. Exacto. La levadura, lo que le estás poniendo, hace que no puedas ser partícipe y disfrutar lo que ya Cristo consiguió por y para nosotros. Para nosotros, amén. Exactamente. Pastora, ya que estamos, vamos, sí, tenemos mucho tiempo, tenemos tiempo. ¿Cómo nosotros llegamos a esta gracia? Ahora vamos a contarte cómo llegamos a la gracia, y yo creo que la pastora Yashi, que hables un poquito de esto, por favor, te dejo hablar. Amén, así es. A veces pasamos cosas, ¿no? Para poder... pasamos cosas no porque Dios las quiso ni Dios la preparó, digamos, ¿no? Porque entonces diríamos que Dios envió una enfermedad, ¿no? Claro. Lo que es totalmente lo contrario. Nosotros pasamos por eso, podríamos decir por ignorancia, por no conocer bien los pactos en los cuales estamos viviendo, y al no estar bien fundamentados en la palabra, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos mucho por las enseñanzas que nos han enseñado. Tienes que hacer esto para recibir esto otro. Entonces como que uno se va quedando cómodo de esa forma y no indaga más, no escudriña más. Y solamente te quedas con ese poquito, ¿no? De que te sentís mal, o vamos a llamar a los hermanos para que oren. No estamos diciendo de que no hay que orar. Tenemos que orar los unos por los otros. Pero el problema está en la dependencia de esa oración o de la cantidad de personas que oren. Entonces hace ya, bueno, con los números 2013, ¿no? Ya hace unos cuantos años atrás. Estábamos muy bien 2013 como iglesia, ¿eh? Sí. Era el mejor momento porque teníamos un programa de televisión que llegaba a todo Estados Unidos, y yo me sentía, podríamos decir, me sentía bien, me sentía realizado como pastor. Casi, ¿viste? Cuando vos estás entrando en ese momento que decís, bueno, estás pagando todas las cuentas, tenés programa de televisión, programa de radio. En la radio estábamos también. Y me sentía bastante bien. Y justo venía de una gira por Argentina, que predicando en iglesias donde mucha gente escuchaba la palabra. Y llega este año 2013. Exactamente. Estábamos pasando un momento lindo, podríamos decir, en la iglesia, en la obra, ¿no? Estábamos comenzando a ver, ¿no? Los pasos, como diciendo, oh, está el ministerio floreciendo, podríamos decir, ¿no? De a poco, y Dios nos está llevando a radio, nos está llevando por la televisión, estamos llegando a tanta gente, nos escribían muchas personas que en todas partes de Estados Unidos y afuera también, fuera de los estados, también estaban recibiendo la palabra, la enseñanza que estábamos llevando. Pero en el transcurso del tiempo, yo recuerdo que en esos tiempos comencé a tener un dolor de pie, ¿no? Me dolía un pie y dije, bueno, voy a ir a ver por qué me duele el pie, ¿no? Porque apenas podía caminar, ¿no? Yo decía, yo creo que son los tendones. Y comencé a ir al doctor. Pero en ese transcurso que me dolían los pies, también tenía un dolor en el abdomen, ¿no? En el estómago, que no le prestaba mucha atención, ¿no? Yo creo que ni al pastor le había dicho, él se había ido a Argentina y yo fui al doctor, dije, bueno, voy a ir para que me den plantillas, porque hay unas plantillas que son para cuando te duelen los tendones, que te alivian, ¿no? Entonces yo dije, voy a ir para que me den esas plantillas solamente. Y fui al doctor, y cuando estando en el doctor la doctora me atendió, una doctora muy joven, y ella me dice, ¿quieres decirme algo más? ¿Que te duele algo más? ¿Qué tienes? Le digo, no, en realidad no. Le digo, lo único que tengo una molestia, le digo yo, en el estómago cuando voy al baño, le digo. Pero es solamente cuando uso al baño. Mientras no vaya al baño yo estoy bien, le digo, no me duele nada, le digo. Entonces ella me dice, bueno, eso puede ser gastritis. Me dice, te voy a dar estas pastillas para que tomes para el... Entonces yo le digo, no, pero la gastritis es acá arriba, le digo, del estómago, le digo, y a mí no me duele ahí, le digo, al contrario, me duele abajo, le digo, yo siento que serán como mis ovarios, le digo, no sé, siento algo ahí, le decía. Entonces ella me dice, bueno, te voy a referir a algunos doctores para que ellos te examinen, me dice, porque... Y me dio las pastillas igual, ¿no? Me dio las pastillas y yo, bueno, me fui para la casa con las pastillas y me dio unas citas para ver al
gastroenterólogo. Gastroenterólogo. Bueno, como dice Kiko, ellos. Entonces me envió, me dio una cita para ver a ese médico y me dio una cita también para hacerme un ultrasound en los ovarios, ¿no? Y cuando fui a hacerme primero fui a hacerme el ultrasound. Cuando voy a hacerme el ultrasound me sale todo normal, no tenía nada. Me dice, no, estás sana, no tenés nada, está todo bien. Me dice, acá no hay nada en tus ovarios, está todo bien, tu vientre está todo bien. Entonces cuando voy al otro doctor, él me empieza a hacer preguntas, ¿no? Y ahí, yo empiezo a responderle las preguntas que te hacen, por supuesto, cuando vas al baño, ¿no? Son preguntas claves, ¿no? Que es lo que sentía, porque no era cuando orinaba, sino cuando hacía, como dicen acá, el número 2, el dolor, ¿no? Entonces, cuando yo le empiezo a explicar a él el dolor que yo sentía, el doctor me dice, bueno, vos sos muy joven. En ese entonces yo tenía 45 años, entonces él me dice, hasta la colonoscopia no la hacemos a la persona hasta que cumple los 50 años, me dice. Pero como vos estás explicándome este dolor, yo veo necesario tener que hacértela antes. Entonces le digo, sí, no hay problema, le digo. Y me hizo la cita y me hicieron la colonoscopia. Entonces fue allí cuando ya el pastor regresó de Argentina y yo le digo, yo fui al doctor y ahora tengo esta cita. Entonces fuimos con mi esposo, fuimos con el pastor, me hice la colonoscopia, y estando en la colonoscopia, cuando ya uno se despierta, viene el doctor. Entonces él se sienta conmigo y me dice, me dice, el dolor que dices que tiene, me dice, es una gran masa, me dice, dentro de tu colon, me dice, es un tumor, me dice. Entonces me dice, pero ese tumor no sabemos si es maligno o benigno hasta que no lo mandemos al laboratorio, me dice. Así que quiero que la semana que viene vuelvas, me dice. Entonces yo salí, muy triste, porque dice, él me dijo, si es un tumor, sea maligno o benigno, hay que sacarlo. O sea, era operación segura, ¿no? Entonces el doctor me dice, regresa la semana que viene. Cuando regresamos con mi esposo la siguiente semana para ver los resultados, él me dice con una voz tenebrosa, porque el doctor era un poquito tenebroso, ¿no? Yo creo que me dio más miedo la cara del doctor que el diagnóstico. Porque él me mira, tenía un doctor así moreno, alto, ¿no? Entonces me mira con una cara y me dice, tengo que decirte que lo que tienes es cáncer, me dice, ¿no? Entonces cuando te dicen así cáncer, uno se queda como en shock, ¿no? Te quedas como diciendo, wow, no puede ser que tenga cáncer, ¿no? Entonces me dice, yo le digo, pero ¿en qué estado estoy? ¿Cómo es el cáncer? Entonces dice, no les puedo decir hasta que no operemos, porque hay que abrirte para ver realmente hasta dónde el cáncer fue disuelto, o podríamos decir en el cuerpo, ¿no? Entonces me dice, hay que operar urgente, me dice, ¿no? No, primero te lo muestran, primero te lo mostraron en una pantalla. Ahí sale, claro, sí, que era 3 Plus en la pantalla. Sí, en la pantalla decía. Pero no saben hasta dónde llegaba, a qué otro órgano tocaba, hasta que no abrieran. Nosotros no te podemos decir, porque el tumor, el cáncer ya está ahí, ya está en el colon, puede tocar el esófago, el estómago, los intestinos. El páncreas, todos los órganos que están alrededor del colon, el estómago mismo, ¿no? Entonces ellos no sabían si el cáncer se había salido del colon más allá, ¿no? Sí me dijeron que estaba muy avanzado, me dice, el cáncer tuyo está muy avanzado, me dice. Entonces no me daba mucha esperanza. Y acá es donde viene la parte, ¿no? que del tema que estamos tocando de los pactos mezclados, porque en ese entonces nosotros realmente no teníamos la gracia, no teníamos el evangelio, podríamos decir, verdadero, sino teníamos el evangelio mezclado, teníamos los pactos mezclados. Y lo primero que hicimos, por supuesto, fue orar, ¿no? Nos pusimos a orar nosotros, mi esposo oró por mí, y los hermanos comenzamos a orar. Pero en ese entonces fue cuando el pastor comenzó él a escudriñar y a leer acerca de la gracia. Ya venía él un tiempo, ya unos meses leyendo, y como que no la podía aceptar, ¿no? Podríamos decir. Asimilar, claro. Porque la veía muy fácil, como diciendo, no puede ser que solamente creyendo uno reciba algo. Claro, porque todos estamos acostumbrados de lo que nos enseñaron, ¿no?
O sea, te enseñan que tenés que esforzarte, tenés que pelear la batalla, tenés que luchar contra Satanás, contra el demonio, tenés que reprender, tenés que echar fuera. O sea, inclusive los servicios que hacíamos, como la mayoría de las iglesias, es echar fuera demonios, pelear contra Satanás, ungir con aceite, y todas esas cosas que aprendimos por años dentro de los pactos mezclados. Recién vos decías algo, y la palabra es el verdadero evangelio. O sea, el que predicamos hoy, el verdadero evangelio. El otro no es el verdadero evangelio. O sea, usted dirá, ¿la gente se salva o no se salva? Ese es otro tema. En otro programa tocaremos ese tema. Pero lo importante es recibir la palabra correcta, porque si vos crees correctamente, vas a vivir correctamente. Si vos crees correctamente, o sea, vas a poder recibir, como recién decíamos, los beneficios. Entonces la pastora Yashi ahora se encuentra que tiene 20 años en el Evangelio de los Pactos Mezclados, 93, 2013, 20 años y con una vida ejemplar como cristiana. Amén. Para mí era una persona, porque yo vivo al lado tuyo, o sea, vivimos juntos. O sea, el pastor Leo no. Pastor Leo ha pasado de todo en mi vida como cristiano, aún como pastor. O sea, no pongan la mirada en mí, para nada. Pero la pastora Yashi, una persona que yo, o sea, cualquiera, mis hijos también, siempre dicen, nos sacamos el sombrero por la vida dedicada a Dios, por la vida entregada, por la vida de santidad, por la vida separada. Entonces, ahora vino un cáncer y uno dice, bueno, ¿se merece el cáncer? ¿No se lo merece? Y ahí está, pastora Yashi, que de los 23 años venías en Cristo, ¿no? Claro que sí, fue un momento muy fuerte, porque uno cree que se lo merece. Como decía el pastor, sí, me da mucha tristeza porque uno no ve el sacrificio de Jesús, uno se ve a uno. Y en ese momento yo me veía yo no lo veía a Jesús, me veía que yo era la que merecía la sanidad. Yo me veía que yo me había forzado desde los 26 años que vengo a Cristo, y dejando todo, dejando de fumar, dejando de usar droga, dejando de tomar, dejando la música heavy metal, que era mi pasión. Y yo decía, como yo dejé todo, Señor, yo dejé todo por servirte a ti. Dejé mi manera de vestir. Yo me vestía toda de negro, bueno, todavía uso negro, pero ya no uso la ropa cuero negro. Cuero negro. Y bueno, y la forma de pintarme, de peinarme, todo eso. Y yo decía, Señor, yo dejé todo por ti. Yo no merezco esta enfermedad. La pastora Yashi, antes de conocer a Cristo, era nazista. Bueno, también dejé mis libros nazi, todo lo que yo seguía de Hitler, que era me apasionaba, no sé por qué me cautivaba todo eso, me cautivaba lo que es del Ku Klux Klan. Todas esas cosas están involucradas en mi vida, y cuando yo vengo a Cristo yo comienzo a sacar todo eso de mí. Digo, no, yo no puedo seguir porque Hitler mataba y bueno, y contradecía lo que yo estaba empezando a creer, lo que es en el Evangelio. Y yo decía, Señor, yo dejé todo eso, por ti dejé todo eso. Y comencé a ver en el libro de Isaías, cuando habla del rey Ezequías, que comenzó contrajo una enfermedad de muerte, y él comienza a orarle al Señor. Y cuando él comienza a orarle, le empieza a decir al Señor, yo hice lo bueno delante de tus ojos, te he servido. Entonces yo me sentí muy identificada con la oración que él hizo, porque yo también me sentía que yo había hecho lo correcto delante de Dios. Lo correcto era dejar de hablar malas palabras, dejar la música. O sea, yo no quería saber, llegué al extremo que mi familia no le servía al Señor. Y me acuerdo que ellos me invitaban a cumpleaños de mi sobrino, a cosas, fiestas de ellos, y yo no iba, porque yo sentía que yo me iba a contaminar si yo estaba en una fiesta que no eran personas cristianas. Entonces comencé a alejarme de todos ellos, comencé a alejarme de todo. A mí el Evangelio de los Pactos Mezclados me acorraló, me alejó de todo, me sacó de todo y me metí, podríamos decir, en una burbuja que era el Evangelio de los Pactos Mezclados.
y sentía que merecía la sanidad, sentía que yo merecía ser sana. Y yo comencé a hacer la oración de rey Ezequías, comencé a hacer esa oración y dije, bueno, Señor, el rey Ezequías te pidió 15 años, tú le diste 15 años más, yo te pido que me des un poco más, por lo menos para ver a mis hijos crecer, para ver a mis hijos graduarse de la universidad, si ellos se van a casar, de estar en el casamiento. Y comencé, esa era mi oración y esa era mi creer, de que yo tenía que orar y pedirle a Dios por esa sanidad, ¿no? Claro, o sea, te creías que merecías. Exactamente. Y yo también como esposo creía que merecía estar sana. Entonces, porque uno cree que por lo que hace, y aquí viene a donde llegue esta enseñanza, a donde llegue este video, por favor, si lo puedes compartir, Así porque mucha gente se muere, cristianos, pastores, pastoras, líderes de alabanza, cantantes, cuando viene el cáncer, porque ellos oran de una manera creyendo que tienen que recibir el milagro, cuando ya el milagro fue hecho. Eso es muy importante saber eso. Es muy importante. Yo recuerdo que, y ahora vamos a seguir con esto, ¿no? Pero cuando vos estabas pasando por esta enfermedad de cáncer, vi en YouTube un pastor en la Florida, que su esposa también tenía cáncer. Y él le preguntaron, le dijeron, ¿usted cree que su esposa María se va a sanar? Y él dijo un rotundo sí. Y le preguntan, ¿por qué? Dice, porque tenemos 1000 personas que son 1000 intercesores en nuestra iglesia. Así es. Cuando él dijo eso, que yo estaba recibiendo la gracia para transmitírsela a ella en ese tiempo, yo sabía que la persona se iba a morir. Porque ese es el problema, es un gran problema apoyarte en lo que tenés. Exactamente. No estamos bajo la ley. Ya la ley donde estaba Ezequías estaba bajo la ley. Y Ezequías podía decir, sí, yo me merezco porque yo me porté bien. Pero bajo la gracia es favor inmerecido. Esa es la clave. Y me gustaría que el mundo pueda escuchar. ¿Por qué? Amén. Porque cuando vos recibís la gracia y te ubicás bajo el pacto de la gracia, es algo maravilloso, porque si no, hoy no estaría contando. Exacto. Todos sabemos que Dios le sanó porque está acá, y eso hace 7 años, ¿no? Sí, pero me gustaría que siga hablando de esto de Ezequías, hablando de Isaías, que fue el profeta que dijo, tú vas a morir, arregla tu casa porque vas a morir. El cáncer es una noticia que la gente te dice, que el doctor te dice, arregla tu casa porque vas a morir, te queda poco tiempo. Exactamente. Es una enfermedad, por supuesto, muy triste porque no te dan esperanza y porque vos ves las caras y toda la gente que te mira con ojos como diciendo cuántos días tendrás, ¿no? Cuántas semanas o meses te quedarán, ¿no? Porque te miran como diciendo, y te tratan bien, eso es lo único, que te tratan como diciendo, vamos a hacerla sentir bien los últimos días de su vida, ¿no? Y es feo también porque eso te hace sentir más que te vas a morir, ¿no? Lo experimenté y cuando iba al hospital como que todos te quieren tratar bien porque saben que estás pasando por un momento que no saben si vas a vivir. Entonces cuando yo veo, como decía el pastor, lo del rey Ezequías, yo comencé a creer eso. Y cuando fue el profeta, se le presenta y él le dijo, prepara tu casa porque vas a morir. Y eso es lo que uno siente con esta noticia. Sentís como diciendo, prepárate porque vas a morir. Entonces uno empieza como en tu mente, empezás como a preparar cosas que querés hacer porque empezás a contar los días y bueno, ¿cuántos días tendré? Y ese proceso, ese lapso es muy doloroso y muy fuerte, y por eso es la importancia de que nosotros queremos llevarlos a todos a que no mezclen los pactos. Como decía el pastor anteriormente, este pastor que mencionamos no es por nosotros decir, nosotros somos mejores que él, no. Es por mostrar lo errada que está la iglesia, lo errada que están las personas en los pactos mezclados. Es para decir, no confíes en lo que tú puedas hacer, confía en lo que Cristo ya hizo por ti. Y por supuesto que nosotros, como decía anteriormente, oramos, y recuerdo que en ese tiempo nosotros estábamos predicando en la emisora y íbamos nosotros todos los viernes, la emisora hacía eventos de ayuno y oración. Entonces nosotros ayunábamos todos los viernes antes del programa y bueno, después del programa rompíamos el ayuno con los pastores de la emisora
Y en ese tiempo justamente de que me vino el cáncer, bueno, me estoy adelantando un poco, ¿no? Está bien. Vino el cáncer, estaba pasando todo ese proceso, vino la operación, por supuesto, porque me tuvieron que desgarrar el cáncer, sacarlo y cortaron mucha parte del colon. Cuando ellos sacan y analizan el tumor, ahí dijeron, bueno, que estaba en estado 3B y que había salido a las paredes, ¿no?, del colon, pero que no fue expandido por la gracia de Dios, no llegó a tocarme otros órganos, pero tenían que hacerme la quimioterapia porque no sabían si había más células, porque decían que las células cancerosas son tan diminutas que no se pueden ver y que aunque ellos hayan sacado el tumor, el cáncer podía estar todavía ahí. Entonces me hacían análisis de sangre y hasta que ellos no vieran si no salían células cancerosas, yo tenía que seguir en el proceso, ¿no? Y mientras hacíamos todo ese proceso de la operación, de ir, ¿no?, nosotros seguíamos aprendiendo, ¿no? Y recuerdo que el pastor un día me dice, si tú sigues creyendo que te mereces la enfermedad, que mereces la sanidad, mejor dicho, no te vas a sanar, me dice, ¿no? Dice, porque maldito todos aquellos que dependen de las obras de la ley, me dice, ¿no? Estamos nosotros creyendo mal. Y él comienza a explicarme, ¿no? Y a decirme, estamos creyendo que te mereces la sanidad y en realidad no la mereces, me dice, porque es solamente lo que Cristo hizo. Cuando él me empieza a decir, no, tú no mereces ser sana, tú solamente tienes que creer en lo que Cristo hizo. Y ahí como que yo empecé yo primeramente cuando uno está así, uno está, como digo, contra la espada y la pared, no tenés muchas opciones, no tenés plan A y plan B de dónde agarrarte, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, si yo no creo esto, entonces ¿qué voy a creer? Entonces yo digo, bueno, tengo que creer, y empecé yo también a leer la palabra y a leer donde decía, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Maldito todo aquel que es crucificado en un madero. Entonces comienzo a ver que yo estaba creyendo en la ley, que estaba creyendo en la ley de Moisés, que era según lo que yo hacía, era lo que yo iba a obtener. Y fue ahí cuando comencé a creer, y poquito a poco comencé a creer. Yo dije, no, yo tengo que creer que yo estoy sana. Entonces recuerdo un día que estábamos en la emisora y hacían siempre en el ayuno, después de la prédica, hacían llamados. Y la pastora de la emisora, ella con mucho amor viene y me dice, oh pastora, me dice, pase porque este pastor que predicó ahora para que ore por usted por sanidad. Entonces yo le digo, no, yo estoy sana, le dije, me salió espontáneamente, ¿no? Yo le dije, yo no voy a pasar, le dije. Entonces yo no quise pasar y de ese momento sentí en mi corazón que yo no tenía que pedir más oración porque ya mi esposo había orado, ya habíamos orado en la iglesia y Dios no es sordo, dije yo, ¿no? Y si ya Cristo lo hizo, yo tengo que creer lo que Cristo hizo. Y comencé a decir, no, aunque yo andaba con la quimioterapia, ellos te ponen una botellita que uno anda, yo la tenía que tener 3 días, entonces esa botellita va entrando la medicina, ¿no?, la quimioterapia a tu cuerpo y uno tiene que andar con eso. Entonces justamente los días viernes era el último día que yo tenía que ir a sacármela, entonces me tocaba ir a la emisora con eso y después irme al hospital corriendo, íbamos con el pastor para que me sacaran eso de encima. Y cuando yo llegaba ahí, yo llegaba toda vestida, porque por supuesto me vestía toda bien, y todos me miraban como diciendo, ¿de dónde viene?, ¿no? Yo llegaba corriendo al hospital a que me sacaran, es como podríamos decir como una mamadera, ¿no?, que va acá en el puerto, que te abren ellos y te pone para que entre directamente a la vena la medicina, ¿no? Entonces cuando yo llegaba, bueno, me sacaban todo eso y volví a casa y decía, no, Señor, tú me sanaste. Y comencé yo a decir, no, Señor, si hace 2000 años tú dice tu palabra que tú te llevaste en Isaías 53, te llevaste todas las enfermedades, yo tengo que creer que yo estoy sana, que yo estoy sana. Y fue ahí que empecé poquito a poco, ¿no? Claro, ahí es donde nosotros queremos llegar hoy, con esta enseñanza, con esta palabra, porque el tema hoy es cómo recibir sanidad. Uh-huh. Y el tema que lo vamos a seguir la semana que viene también es
cómo vivir una vida saludable. Porque una cosa es recibir sanidad y otra cosa es vivir una vida saludable. Hoy experimentamos nosotros cómo vivir una vida saludable. También queremos enseñarle a la gente cómo vivir una vida saludable cuando ya tenés cierta edad. Porque a veces tenés 20 años, o sea, yo soy una persona totalmente saludable toda la vida, ¿no? Hemos sido de jóvenes, por supuesto, pero de repente la persona cuando es grande, vienen los años, dicen, oh, pero ahora vienen los achaques. La gente cree que tiene que estar enferma o que Dios permite que estés enfermo o que vivas enfermo. Claro. Año 2013, la pastora estaba pasando por esta situación donde ella creía que merecía la sanidad. Pero Dios se nos presenta con esta maravillosa gracia. Queremos saludar a los hermanos que están conectados y después seguimos con el testimonio y seguimos con esta palabra donde hoy quiero que anotes también los versículos que te van a servir y que le puedas compartir a otros también esta palabra. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, saludamos a Crisóforo de... ¿Cómo no puedo leer el apellido? Texinla, Amén. te bendecimos. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Muy bien. Gracias por estar ahí con nosotros. Amén. También Jorge Terán también está conectado, también te saludamos. Jorge, bendecido. Amén, que estás ahí. Ahí se conecta también el pastor Nick Venecia, también dice bendecido. Saludos, pastores. Bendecido, pastor Nick. Ahí muy contento que te has conectado con nosotros. Qué bueno que está Jorge Terán, te mandamos un saludo para México, qué bueno que están recibiendo esta palabra. Y yo sé que muchos de ustedes que están conectados ya conocen lo que es la gracia, pero hay mucha gente, pastora, como recién estamos hablando de estos hermanos conocidos, pastores conocidos. El año pasado alguien que también muy conocido, un cantante, pasó por esto del cáncer. Y yo veía cómo desfilaban los nombres de los pastores más conocidos, más famosos, y que hacían una línea y un día oraba uno, otro día oraba otro. Claro. Y yo los veía en Facebook o en YouTube y yo decía, bueno, ¿quién va a orar realmente cómo se tendría que orar para recibir sanidad? O cómo tendría que llevarlo a este muchacho para que pueda recibir la sanidad. Entonces la oración era: Señor, estamos aquí creyendo en un milagro. Entonces, cuando la persona dice creyendo en un milagro, ya sonaste. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer el milagro. Dios no te va a sanar. Dios ya te sanó. Exacto. Era lo que te estaba pasando a vos. Claro, o sea, si nosotros creíamos mal, hoy vos no estabas acá. Claro. O sea, algunos decían, pero la voluntad de Dios era que ella siga viviendo. No, la voluntad de Dios es que usted conozca la palabra, que usted pueda creer correctamente. Entonces Dios se presenta como se presenta en este momento y usted dice, bueno, ¿es como los pastores enseñan o no? Entonces este hermano, oraba por hermano, Señor, esperamos un milagro, sabemos que tú vas a sanar, tú lo vas a sanar, Señor. Entonces, y oraban 2, 3, 4 personas. Claro. O sea, la persona nunca se sanó. Y yo lo digo esto para que llegue a la gente, para que llegue a los pastores, amado. La voluntad de Dios, por eso dice que Él anduvo haciendo bienes y sanando toda enfermedad. Cuando Jesús vino, Él vino a sanar. Exactamente. Pastor Nicolás Venecia, un saludo. Nick Prince, qué bueno verte también conectado con nosotros. Está también ahí. ¿Quién más? María Martínez, también bendecida. María, te mandamos un beso. Ahí muy contento que estás conectada también. Contentos, María, que estés conectada, que estés recibiendo esta maravillosa palabra. Como muchos de los que están ahí son personas que ya tienen este conocimiento, pero muchas veces la mente te dice, tengo que hacer algo. Exacto. Por eso el programa es La Gracia No Se Mezcla. Entonces la pregunta, ¿tengo que hacer algo para sanidad? ¿Tengo que hacer algo en conjunto? ¿Tengo que hacer algo, una cadena de oración? ¿Tengo que ponerme de acuerdo? ¿Tengo que hacer algo? Tengo que pactar, porque también se decía, ¿no?, que si pactabas, ¿no?, con $1,000 o $2,000, lo que mientras más tengas, mejor, porque más rápido la sanidad, más rápido claro. la sanidad y más te va a escuchar el Señor. Ahora, si no tenés plata, bueno, prepara el cajón porque te vamos. Decía al piste porque perdiste. Claro, porque tristemente es así en los pactos mezclados, ¿no?
tenés que poner y vas a recibir, porque si no, entonces es tener miles de intercesores orando por vos, es tenerlos a todos pasando hambre, a todos ayunando por vos para que vos te sanes, es tener dinero para que pacten, para que puedas vos recibir la sanidad. Entonces, si no tenés todo esto, ¿qué va a pasar? O sea, la persona se muere. Se muere. Se muere. Se muere porque ellos confían en lo que ellos pueden hacer. Confían en la gente que tienen, confían. El año pasado, el año 2019, también una pastora en Honduras, un ministerio muy lindo. Es más, a mí me encantaba cómo cantaba esa pastora. Sí, a mí también. Sí, que hace 10 años atrás le veíamos en su ministerio. Y son personas jóvenes, 49, 50 años. No es que estamos hablando de ancianos, que dicen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como una vez me dijo el pastor Nicolás, ¿no? De algo se tiene que morir la gente. Pastor Nicolás, estamos hablando. Dice, no, amado, ese es el tema que también tenemos hoy. Y no nos va a dar el tiempo, pero el deseo de Dios, la voluntad de Dios es sanidad. Que seas sano. Y que sea una persona saludable. Exacto. Amén. Te dejo seguir. Por eso Él murió por las enfermedades. Porque de hecho, por eso dice que Él padeció por nuestras enfermedades. No es algo espiritual, es algo físico, porque la sanidad la necesitamos acá, aquí, ahora en la tierra, porque ya cuando vamos al cielo vamos a estar en cuerpos glorificados, no vamos a tener enfermedades, no vamos a tener dolor, dice. Entonces ya ahí, no, ¿para qué queremos la sanidad ahí? No, la sanidad es ahora, por eso habla de dolencias del cuerpo, dolencias que nosotros podemos estar padeciendo, y Él murió por eso, ¿no? Aquí donde vos llegaste, en este versículo, Isaías 53, 4 y 5, dice así. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Amén. Para ahí, ciertamente llevó. ¿En qué tiempo está escrito la palabra llevó? En tiempo pasado. Eso es lo que vos empezaste a creer. Exactamente. Cuando yo leí este versículo, porque antes uno lo leía, pero como que no lo asimilaba, ¿no? Y yo leía, cuando ciertamente llevó nuestra enfermedad, yo digo llevó, quiere decir que ya se la llevó. Y si se la llevó, algo que alguien se lleva, vos lo tenés que buscar. No, ya Cristo se lo llevó. O sea, que quiere decir que yo no la tengo en mí, porque ya Él la arrancó, ya Él la sacó. Dice, y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por abatido, por azotado, por herido. Y Dios fue herido y abatido por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, por nosotros. Entonces, cuando yo comienzo a asimilar los versículos, comienzo realmente a masticarlos, podríamos decir bien, y a decir, no, si Él se llevó toda enfermedad, quiere decir que yo ya no la tengo. Yo comencé a decir, no, esto, cuando a mí iba al doctor y me decían, bueno, tiene que volver a hacerse el CAT-scan. Todas las veces que iba me sacaban sangre, yo no sé, llenaron el hospital de sangre mía porque te sacan un montón de sangre y cada vez que ellos te sacan sangre, entonces yo era en mi mente, yo decía, Señor, tú te llevaste esta enfermedad, este cáncer a mí no me pertenece, no está. Y comencé poco a poco, cuando la duda me venía, cuando me venían a decir cualquier cosa que sea lo contrario, yo comenzaba a pensar y a decir, no, Señor, tú te llevaste esta enfermedad, porque tenía que empezar a creer nuevamente y no a creer y a depender de lo que pudieran orar por mí o de lo que pudieran ayunar o de la cadena de oración que podíamos tener, porque como dice el pastor, estos pastores que estaban pasando por la misma situación, ellos en una iglesia de miles, ¿no? Sí, posiblemente, sí. Una mega iglesia, como se dice, ¿no? Nosotros no teníamos una mega iglesia. Entonces yo decía, bueno, entonces si por ella están orando 1000, bueno, entonces ¿qué me espera a mí? Entonces yo chao, yo me voy, porque hoy en día en la gracia conocemos muchas personas, ¿no? Pero al mismo tiempo ahí en ese momento la iglesia no era una mega iglesia, no teníamos tanta gente como para decir, tenemos miles intercediendo y orando por mí, miles ayunando. Entonces como que la esperanza por ese lado no hay mucha. Entonces uno comienza a decir, bueno, entonces ¿qué me espera a mí? ¿Qué me toca? Y ahí es seguir creyendo y seguir asimilando la palabra y diciendo, no, Señor, tú no quieres que yo esté enferma, tú no me diste esta enfermedad, porque también puede ser un momento que uno cree que Dios envió esa enfermedad para enseñarme algo, para mostrarme algo, y no, Dios tampoco necesita mostrarte nada a través de una enfermedad, porque ya Cristo lo hizo todo.
Sí, muy bien. Entonces, ciertamente llevó tiempo pasado nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, ¿cuál es la forma ahora? Vamos a decir que el doctor viene y te dice, usted tiene diabetes, o usted tiene asma, o usted tiene artritis. No vayas a los medicamentos, no vayas a lo que el doctor, porque cuando a la pastora le diagnostican en enero, en agosto empieza a creer esta palabra y en agosto vos dejaste de tomar la pastilla que te daban. Tenés una bolsa, están por ahí la bolsa. Bueno, otro día se le mostraba una bolsa de pastillas así, que ella no tomó porque creyó. O sea, entonces, algunos me estarán diciendo, tiramos toda. Bueno, tenés que hablar vos con el Señor. Claro. Tenés que vos, la misma fe que me dio a mí, que le dio a la pastora, te la dio a ti. Exacto. Es la misma medida de fe. No que yo tengo más fe y vos tenés menos fe, Exacto, no. Más conocimiento puede hacer que el pastor Leo tenga, la pastora Yayi, más conocimiento de la palabra puede hacer. Pero la fe que deposita Dios en tu vida al conocer el perdón de los pecados, al conocer a Cristo como Señor y Salvador, es la misma fe que está en todos. Entonces, ahora, la palabra de Dios es la que tiene que entrar en tu mente para que de esa manera le dé la información correcta y tu cerebro pueda asimilar esa información de lo que Cristo logró por y para ti hace 2000 años. Amén. Ojo, tanto para el cáncer como para un dolor de cabeza. Exacto, porque hay gente que te dice, bueno, pasa un poquito de Fernet, quiero decir, agua. Quería tomar agua, ok. Hay gente que te dice, bueno, un dolor de cabeza, está bien, me tomo esto. Es para todo. Es para o sea, todo, Dios vino a sanar. Esto fue escrito 700 años antes de Cristo, o sea, 2700 años antes. Isaías profetizó que Él se iba a llevar las enfermedades, que iba a sufrir nuestros dolores. O sea, usted y yo no estamos en esta tierra para vivir enfermos. Así es. No estamos para vivir con dolores. Pero que somos viejos y que vienen los achaques. Querido, querida, no, recibí la palabra correcta 1000 veces no. Así es. Con todo Dios te puso para que podamos nosotros llevar este evangelio. Si estamos enfermos, no podemos predicar, porque vamos a estar metidos en un hospital. O sea, nosotros pasábamos cada 2 semanas en el hospital. Entonces no podés predicar tranquilo. Cuando íbamos a la radio veníamos corriendo porque teníamos que llegar corriendo al hospital y a veces llegando corriendo para que no me cierren, porque no me podía quedar con eso, me lo tenía que la enfermera sacar. Entonces una enfermedad no nos paralizó, pero tampoco te deja predicar tranquilo. Y hay personas que a veces caen lamentablemente postrados. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios realmente no quiere que estés enfermo. Otra de las cosas, ¿podemos orar nosotros por sanidad? Sí, claro. 100 veces sí. Hoy podemos orar por tu vida, claro que podemos orar por sanidad, Dios te sana. Pero lo más importante, que Dios quiere que usted reciba el perdón de los pecados, que usted reciba lo que Cristo hizo por usted. Nosotros queremos enseñarle a la gente, no a depender de un pastor, no a depender de un ministerio, sino a depender de lo que Cristo logró por y para nosotros hace 2000 años en la cruz. Ya hecho está. Él dice, ya lo hice. Consumado es. Él lo consumió en la cruz. Por eso dice el versículo, estamos leyendo Isaías 53, el 5 dice de la siguiente manera. El 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muy bien, acá mezclan, acá está junto, perdón. Pecados, perdón de pecados, y está sanidad. Es muy importante recibir que Cristo Jesús se llevó todos tus pecados en la cruz hace 2000 años, pastora. Que eso fue lo primero que recibiste. Exacto. Porque Gálatas 3:10 dice, que fue el que yo iba primer a decir. versículo que te dije. Te dije, mira, acá Gálatas 3:10 dice, porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Exacto. O sea, estamos bajo maldición. Y se lo discuto a cualquier apóstol, a cualquier exégeta, a cualquier teólogo, a quien sea, con la palabra, para decirles que la voluntad de Dios es perdón de pecado. La voluntad de Dios es que usted viva una vida saludable, sano, fuerte, amado. Dios
nos prometió en Abraham buena vida, larga vida y Así salud, es. herederos de esta tierra, Así herederos es. del mundo. Dios nos puso para que estemos arriba y no abajo, seamos cabeza y no cola, seamos de bendición y no de maldición. Por eso es muy necesario recibir esta palabra. Amén, así es, claro que sí. De entender primeramente que ya no tenemos pecado tampoco, porque si nos creemos pecadores y que todavía no, tampoco vamos a recibirlo, porque entonces estamos todavía creyendo que tenemos que orar por los pecados y que tenemos que pedir perdón. Entonces lo mismo la sanidad, no podés estar todo el tiempo pidiendo sanidad. Servicio de sanidad que hay, corre ahí a orar, porque a mí el médico me dijo que estoy enfermo, voy a correr para que oren por mí por sanidad. Entonces tus hechos están mostrando que no estás creyendo en el sacrificio de Jesús, porque estás llamando a este para que ore por ti. Llamás al otro para que ore por ti, llamás al otro para que ore por ti. Entonces, si estás pidiendo oración, quiere decir que todavía no estás creyendo que lo recibiste. Cuando dejas de pedir oración, es porque ya estás creyendo que Cristo lo hizo. Porque ahí es donde viene el descanso del milagro, de que ya está en tu vida, de que ya lo tenés porque ya Cristo te lo dio. Porque no podemos decir, sí, Cristo me sanó. Ay, pero sí, ore por mí igual, pastor, porque por si acaso, ¿no? Por si acaso el Señor se olvidó. No, lo dije o no, lo dije hoy y de repente, o sea, nosotros como pastores, de repente invitamos a alguien, ¿no? Otro predicador, otro evangelista, y la persona se emociona, dice, ahora viene un evangelista y Dios lo usa en sanidad, dice, ahora Dios me va a sanar. Entonces viven continuamente buscando algo que ya Dios lo dio hace 2000 años. Amén. Ya Cristo te sanó. Por eso dice, por su llaga fuimos. Tiempo pasado. Tenés que abrazar, tenés que apoderarte, tenés que recibir esta palabra porque ya Dios te sanó. No tenés que estar diciendo yo estoy enfermo. No puedes decir soy pecador, ya Cristo lo hizo. Exacto. Es lo mismo la prosperidad y todas las cosas. La gracia no se mezcla. Amén. Pastora Yashi, estamos terminando el programa de hoy. La gracia no se mezcla. Si usted quiere mezclar la gracia con lo que usted pueda hacer o con la ley de Moisés, nunca vas a ser partícipe de los beneficios de este maravilloso pacto de la gracia y lo que Cristo logró por y para nosotros en la cruz. Si hay alguien que necesita oración, ahí nos podés escribir y oramos por tu vida, oramos por tus familiares, por alguien si necesitas oración. Así es, ahí pueden también mandar las peticiones de oración, podemos orar por tu vida y comparte este mensaje para que la palabra siga corriendo y que podamos ayudar a cada persona a que se posicione donde Cristo realmente nos quiere tener, que es en su gracia, en ese favor inmerecido, donde Él nos lo dio todo sin nosotros tener que dar nada a cambio, solamente creer en lo que Él ya hizo a través de la cruz del Calvario. Bueno, contá cómo terminó esto, octubre del 2013, contá lo último, cómo terminó esto, porque eso es una victoria, otra que el gol de Diego en el 86. Sí, al último, bueno, me hicieron el último CAT scan y me sacaron sangre para poder ver, después de meses de venir haciéndome examen. Me dijeron cuando recibieron los resultados que ya no encontraban ninguna célula cancerosa en mi cuerpo y me declararon libre de cáncer, que ya estaba en remisión, que ya no tenía cáncer en mi cuerpo. Así que fue un día muy feliz. Me acuerdo que una de las enfermeras que estaba ahí me dice, vaya a su casa y tómese un buen vino, dice, para celebrar. Le digo, así que salí de ahí muy contenta. ¿Tomó vino? Creo que tomamos más de un vino, ¿no? Entonces salimos muy contentos porque realmente se había ya revelado el milagro que ya Dios lo hizo. Manifestado. Exactamente, esa es la palabra. Ya se había manifestado. Porque eso es otra de las cosas. También usted lo recibe en su mente, recibe la palabra. Y después lo va a ver manifestado en su cuerpo físico. Exactamente. Una batalla de fe. Tiene que seguir creyendo. Y ahí es donde está el proceso. No sé si la palabra correcta es proceso, pero está el lapso de tiempo donde el milagro se va a ver, digamos, ¿no? Y donde vamos nosotros a seguir creyendo en lo que la palabra dice. Porque si yo me veo los análisis y veía que todavía
no decía que el cáncer se había ido, entonces mi mente me podía jugar el papel de decir, no, pero vos ¿cómo vas a decir que no está enferma? Sí, mira lo que dicen los papeles médicos. Ahí dice que no dice que ya no está, ahí todavía está el cáncer. Entonces, cuando vos estás viendo tus resultados médicos, uno no tiene que mirar los resultados médicos, tiene que enfocarse en la palabra y en seguir diciendo, no, Cristo se lo llevó. Y no es positivismo, es poder asimilar, nosotros masticar la palabra para poder creerla realmente. No importa la situación que estemos viviendo, sino creer rotundamente en lo que ya Cristo hizo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Jesús. Gracias por los hermanos que se han conectado. Gracias por donde llega esta palabra, llega este video, Señor. Sí, que Señor. Seas tú, Señor. Gracias, papá. Que los velos se caigan, sí, que Padre. Caigan los velos de la ley de Moisés, sí, que caigan Señor. Los velos de la ley del bien y del mal, Señor, y que puedan Señor. Recibir el evangelio verdadero, sí, que puedan recibir este perdón de pecados, que puedan recibir esta gracia sí, maravillosa. Señor, como le hemos puesto el nombre a este programa, la gracia no se mezcla, que sí, cada día, Señor, vengan sí, más hermanos, predicadores, pastores, de predicar el pacto de la gracia sin la mezcla sí, del antiguo pacto de la ley. Y te damos gracias, Padre, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria amén. a Dios. Gracias, muy bien. Señor. Amén, amén. Bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima. Amén. Chao.